Buenas tardes, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal Ángel? Buenas. ¿Qué tal Mariela? ¿Qué tal, Bienvenidos, profe? ¿todo Gracias. bien? Profe, desde hoy no va a haber foro, ¿verdad? No, hoy no tenemos foro porque es la semana del examen, entonces solamente tenemos la clase virtual y después ya tenemos libre. Seguramente ya tuvieron su primer examen, ¿verdad? Su primera parcial de alguna materia. Sí, profe, gracias. ¿Qué, qué tal les fue? ¿Sencillo o no tanto? Más o menos, profe. Más o menos. Guaraní tuvieron como primer examen parcial. No, comunicación Ah, comunicación. era selección múltiple, pero te confundía todo, porque casi iguales son todos. Mi canción por el primer examen. Lo que pasa es que ustedes rinden con libro abierto, entonces no le podemos poner exactamente los conceptos, porque si no sería muy sencillo. Hoy nuestra clase, mientras le vamos esperando a los compañeros que se vayan uniendo, va a ser una continuación de la unidad 3, sobre frontera de posibilidades de producción, que ustedes tenían la tarea, y recibí muchas consultas de muchos compañeros con respecto a la elaboración del gráfico. Por eso en la primera parte vamos a estar repasando un poco cómo graficar y por qué las dudas que aparecían. Entonces yo quiero aprovechar este momento para poder eh, aclarar en alguna forma y también un repaso. Si ustedes ya pudieron acceder al material de esta semana, habrán visto que es una recopilación de la unidad 1 a la unidad 3. O sea, lo que hice fue realizarles un resumen para que ustedes tengan la posibilidad de repasar esas unidades que ya hemos desarrollado. Y también en esta semana la tarea va a ser sobre frontera de posibilidades de producción. Entonces, vamos a ir iniciando. Voy a compartir con ustedes pantalla. Creo que ya estamos 9 participantes, 10 conmigo. Espero que se vayan uniendo más compañeros. En la semana pasada tengo un poco una preocupación porque solamente 9 compañeros entregaron sus ejercicios. Normalmente estaban entregando entre 15, 11 y la semana pasada bajaron unos cuantos. Algunos compañeros me comentaron que tuvieron dificultad, con eso voy a tratar personalmente para poder eh, ayudarles para que retomen, para que no se pierdan demasiado. Y con aquellos que tienen dudas, y por favor se ponen en contacto conmigo para que puedan no perder del todo los puntajes que se van asignando al trabajo práctico, porque el global del trabajo práctico también les va a ayudar a ustedes para la puntuación final, porque va a corresponder a un 10 puntos total de todo lo que ustedes tienen que lograr para poder pasar la materia. Entonces también va a ser un punto de apoyo importante para ustedes. Por eso me gustaría que no pierdan la totalidad de esos puntos. Por favor, si se van poniendo en contacto conmigo aquellos compañeros que de repente tienen inconvenientes. Y vamos a iniciar un poco ya la continuación de la unidad 3. A mirar un poco aquí. Seguimos con la unidad 3 del sistema económico. Está un poquito lento mi... ¿Ya todos pueden ver lo que compartí de pantalla? Sí, sí. Sí, 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 profe. profe. Teniendo inconvenientes para pasar de mi pantalla. Bueno, como les dije, como estuve viendo con los compañeros que me realizaban las consultas,
con respecto a la tarea de la frontera de posibilidades de producción, tenían cierta dificultad en graficar especialmente, ¿verdad? Y les quería mencionar, por eso hice un resumen de lo que sería un gráfico. Esto más bien se desarrolla en matemáticas, pero como nosotros en economía utilizamos mucho los gráficos, entonces también me pareció conveniente desarrollar con ustedes este apéndice. Un gráfico es una representación de una relación entre dos o más variables descritas todas por medio de números. O sea, lo que nosotros tratamos de mostrar cuando estamos graficando es la relación que existe entre ciertas variables, ¿verdad? Y siempre está descrita por medio de números. ¿Qué es un gráfico? Es un diagrama que puede ser tanto serie de puntos, líneas, segmentos, curvas o áreas que representan la variación de una variable en comparación con esa variable o con más variables, ¿verdad? En otras palabras, los valores que se muestran en un sistema de coordenadas cartesianas dependen de lo que se esté intentando demostrar o determinar. Por eso es muy importante cuando ustedes están iniciando un gráfico, nombrar qué es aquello que ustedes van a estar demostrando o tratando de mostrar en su gráfico, ¿verdad? Cuando utilizan la recta vertical para nombrar, por ejemplo, precio, siempre deben de colocar precio ya al iniciar su gráfico, ¿verdad? En la recta horizontal, vertical. Y en la recta horizontal, si van a utilizar cantidad, también ya nombran que todos los valores que van a estar sobre esa línea horizontal va a corresponder a datos sobre la cantidad, porque es la única forma que al mirar uno pueda tener una idea de qué es lo que se está tratando de mostrar o que se está tratando de determinar, porque nosotros lo que vamos a tratar de determinar es la relación que existe. Por ejemplo, en este gráfico que les estoy diciendo de precio y cantidad puede ser de la oferta o la demanda, ¿verdad? Sabemos que la relación precio-cantidad para una cantidad ofertada es una relación directa, ¿verdad? Entonces, a medida que sube el precio, también sube la cantidad ofertada. Y cuando estamos tratando de demostrar un gráfico de la curva de la demanda, la relación es la misma entre precio y la cantidad demandada en este caso, es en forma inversa, y a medida que sube el precio, está disminuyendo la cantidad demandada. Por eso siempre, al iniciar el gráfico, es muy importante que ustedes ya vayan nombrando qué datos van a estar colocando sobre cada una de las rectas, tanto del eje vertical como el horizontal, ¿verdad? Es el primer paso para poder desarrollar su gráfico. Aquí les puse, para trazar un gráfico se deben seguir ciertas etapas, pasos o etapas, ¿verdad? En primer lugar, se debe identificar las variables representadas en los ejes X e Y, ¿verdad? Normalmente, en un cuadro de coordenadas cartesianas, la recta horizontal corresponde al eje X y la recta vertical corresponde al eje Y, que también es llamada ordenadas, y la recta horizontal también es llamada eje de abscisas. Entonces, como les dije, ¿verdad? Recién, siempre es importante al iniciar identificar las variables que van a estar representando en cada uno de los ejes. En segundo lugar, se deben identificar las unidades en que se mide cada variable, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están diciendo que en el eje horizontal van a estar poniendo la cantidad de panes, es importante que también pongan que va a estar medida en la unidad de, por ejemplo, kilos. Entonces pueden poner panes barra kilos, ¿verdad? Es muy importante porque entonces al ver el número, ya sea 10, 20, estamos sabiendo que es la cantidad en kilos de panes, ¿verdad? Y si ponen en la recta
vertical, por ejemplo, vinos, también es importante que le pongan la barra de litros, porque entonces van a estar indicando que las medidas que están colocando sobre esa recta corresponden a litros de vinos, ¿verdad? Es muy importante que ustedes al iniciar sus gráficos ya vayan colocando esos datos, ¿verdad? Pero por lo menos si identifican qué variable es la que están colocando, ya es un paso importante, ¿verdad? Pero para que sea más completo, también deben identificar las unidades en que se mide esa variable. En tercer lugar, se debe identificar un punto de referencia desde el cual medir las variables, es decir, el punto de origen, ¿verdad? El punto de origen es el punto donde se cruzan tanto el eje vertical y el eje horizontal, sería el punto cero. También solemos o suele tener inconvenientes el alumno cuando está iniciando la tarea del gráfico de no colocar en forma ascendente los números a partir del cero. A partir del cero hacia la derecha, los números son ascendentes. Si van midiendo en unidades de medida de 1 en 1, por ejemplo, es del 0 pasamos al 1, al 2, al 3, al 4. Ya tuve inconvenientes con algunos compañeros que, por ejemplo, marcan sus datos 0, después 1000, después 900, ¿verdad? No, siempre es en forma ascendente. A partir del 0, para la derecha, vamos subiendo nuestra cantidad, ¿verdad? Para que sea entendible. Y también en el eje vertical, a partir del 0 para arriba va subiendo también nuestras cantidades. O sea, del 0, 1, 2, 3 para arriba, ¿verdad? Y cuando es a la izquierda, ¿verdad? De la recta horizontal va con números negativos. Y para abajo también va con números negativos. Para que ustedes puedan ir ubicándose cuando grafican, ¿verdad? Yo sé que muchos ya han pasado de repente en el colegio estos ejercicios, pero me pareció conveniente repasar porque he encontrado algunos inconvenientes con los compañeros en el tema del gráfico, ¿verdad? Y el punto de referencia se denomina punto de origen o simplemente origen. Al trazar los ejes también se deben indicar claramente en cada uno de ellos la magnitud física que representa las respectivas unidades. ¿Qué esto quiere decir? Que de acuerdo al rango de variación de la variable que vamos a representar, tenemos que dividir en una longitud correspondiente en un determinado número de segmentos iguales, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos graficando en el cuaderno y cada 1 centímetro le vamos poniendo, por ejemplo, 1, después 2, siempre 1 centímetro nos tiene que dar esa misma distancia. O sea que si vamos dándole 1 centímetro para poner 1, el siguiente 1 centímetro tiene que ser indefectiblemente el 2. No podemos ya pasar al siguiente 1 centímetro con un número 5, ¿verdad? Espero que me esté explicando, ¿verdad? Siempre cuando están realizando sus gráficos tienen que tener una escala, una proporción entre las dimensiones que ustedes van llevando, ¿verdad? Si van llevando de 1 en 1, de 2 en 2, de 100 en 100, siempre esa misma distancia del cuaderno, del centímetro que ustedes están dando, tiene que ser igual para lo siguiente, ¿verdad? Si es de 100, el siguiente 1 centímetro va a ser de 200, ¿verdad? Ahí también a veces tenemos inconveniente cuando nuestros datos, por ejemplo, nos dan 0, 30, 40 y 90, ¿verdad? Nos dan los datos. Y nosotros al primer 1 centímetro le ponemos del 0, al siguiente le ponemos 30, después al siguiente dato que tenemos que es 40 le damos 1 centímetro también y ya ponemos 40. Y al siguiente 1 centímetro le ponemos 90. Sin embargo, no nos está demostrando eso, esa proporción que tendría que tener cada distancia de acuerdo a la cantidad de números que le estamos nosotros asignando, al valor que le estamos asignando. Entonces, eso también es muy importante cuando están realizando sus gráficos. Y ver desde qué número hasta qué número es el mayor de los datos que ustedes tienen. Si el mayor dato que ustedes tienen es 1000, no van a poder llevar de 1 en 1 hasta 1000, ¿verdad? Van a tener que llevar probablemente de 100 en 100, ¿verdad? Para que
les pueda llegar en 10 centímetros aproximadamente ya el mayor dato que están teniendo, que sería 1000, ¿verdad? Entonces, primeramente hay que ver cuáles son los datos con los que nosotros contamos para poder realizar nuestros gráficos. Eso es con respecto a cómo graficar. Espero que haya sido un poco de su ayuda para ustedes este punto, porque como les mencioné, muchos compañeros tenían dificultad en el gráfico, ¿verdad? En la clase anterior habíamos tenido una tabla para hallar la frontera de posibilidades de producción, pero al momento de pasar del Word al Excel y del Excel al Word nuevamente, hubo variación en las opciones que se fueron dando, ¿verdad? Entonces, por eso también creó cierta confusión para algunos compañeros que estaban tratando de utilizar el material y realizar sus ejercicios. Siempre cuando nosotros estamos desarrollando una tabla, las opciones que nos dan, por ejemplo, esta opción A de 300 alimentos y 0 de entretenimiento, nosotros cuando graficamos tenemos que posicionarnos sobre 0 de entretenimientos y ir hasta 300 de alimentos, y ahí le vamos dando esta letra, ¿verdad? Que sería la A en este caso, ¿verdad? Y lo mismo para los siguientes, ¿verdad? Cuando nos colocamos para graficar el punto B, tenemos que ver que aumentó 100 de entretenimientos y colocarnos sobre 275 de alimentos, ¿verdad? Entonces, nuestra tabla debe de coincidir con lo que nosotros estamos graficando. En este caso, este sería nuestro gráfico, ¿verdad? Como dijimos, el dato de nuestro punto A es de 0 de entretenimientos y 300 de alimentos, ¿verdad? Sería 300 kilos o 300 toneladas de alimentos y 0 horas de entretenimiento, ¿verdad? En el punto B, como ustedes acá también se fijan, no estamos teniendo nosotros marcado el valor o el número 275. No es necesario cuando grafiquemos que sí o sí esté ese valor de 275, porque como vamos llevando una proporción de 50 en 50 para este gráfico, ya se entiende que el valor 275 es la mitad entre el 250 y el 300. Entonces, cuando posicionamos en ese punto, ya sabemos que es 275 la cantidad de alimentos para 100 de entretenimientos en esta opción o punto B, ¿verdad? Si seguimos, la opción C es 210 de alimentos y 200 de entretenimientos. Como vemos, aquí está marcado 200, pero un poco más de 200 corresponde al valor 210 y 200 de entretenimientos. Así, continuamos con el punto D y también con el punto E. Cuando la economía no produce nada de alimentos, está pudiendo utilizar todos sus recursos para producir entretenimiento y puede producir hasta un máximo de 400 horas pueden ser de entretenimiento, ¿verdad? Cuando están también realizando un gráfico, no solamente revisando, sino leyendo, observando algunos datos de algunos materiales que contengan gráficos, cuando son modelos económicos, esto no representa la totalidad de la realidad de la economía, es una descripción simplificada de la realidad, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que también tener en cuenta eso que nosotros ya habíamos estudiado, ¿verdad? En este caso, solamente estamos tomando
las variables alimento y entretenimiento de esta economía. No estamos tomando toda la variedad de variables o de producción que puede llegar a tener esta economía, porque lo que estamos tratando de ver es la relación que existe entre la producción de alimentos y la producción de entretenimientos, ¿verdad? Porque queremos ver que a medida que aumenta el entretenimiento, tenemos que ir disminuyendo la cantidad de alimentos que vamos a producir en esta economía hipotética. Por eso, reitero nuevamente, un modelo no es una descripción exacta de la realidad, es una descripción simplificada que nos muestra, ¿verdad?, de forma sencilla cómo se puede de repente desarrollar ciertas cuestiones económicas teniendo en cuenta estas variables que estamos estudiando y dejando todas las demás variables constantes. Por eso utilizamos también esa palabra latina diciendo que dando todo lo demás constantes o ceteris paribus, ¿verdad? Entonces, también es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que un modelo económico, ya sea una frontera de posibilidades de producción o de repente una curva de oferta y demanda, no va a tener en cuenta todas las variables que se puede producir en la economía en un cierto momento, sino lo que está tratando de describir es qué ocurriría si todo lo demás queda constante con este movimiento de variables, ¿verdad? Bueno, en esta semana, también en el ejercicio que ustedes tienen, tenemos un nuevo ejercicio de frontera de posibilidades de producción, pero en donde ya nos da cuántos trabajadores tiene esta economía, o sea, ya el recurso o el factor de producción, y cuánto puede producir cada uno de estos factores de producción. En la semana pasada los datos que teníamos ya era la totalidad de la producción ya. Por ejemplo, se producía 100 kilos de alimentos o 50 horas de entretenimiento. O sea, ya estaba dado la cantidad de producción. Sin embargo, en este nuevo ejercicio tenemos que hallar nosotros cuánto es lo que va a producir la economía utilizando eficientemente sus recursos, ¿verdad? Y en el supuesto que tenemos, nos dice, en una economía que tiene 5 trabajadores, cada uno de ellos puede hacer o 4 tartas o 3 camisas al día. Y dice, nos pide trazar la frontera de posibilidades de producción de esta sociedad. ¿Cuántas camisas o cuántas tartas podría producir si estuviera dispuesto a renunciar a la producción de camisas? También pide indicar qué puntos del gráfico representan a métodos de producción ineficientes y explicar por qué son inalcanzables aquellos puntos situados por encima de la frontera de posibilidades de producción. Tenemos nuestros datos. Tenemos ya nuestro factor de producción, que en este caso tenemos 5 trabajadores. La producción máxima que puede realizar cada trabajador es de 4 tartas o 3 camisas, ¿verdad? Si este trabajador utiliza sus 8 horas de trabajo para poder realizar tartas, puede llegar a hacer hasta 4 tartas al día. Y si le destinamos a este trabajador para que nos confeccione camisas, nos puede llegar a confeccionar hasta un máximo de 3 camisas al día. Entonces, por cada trabajador. La primera parte que nosotros tenemos que ver es si destinamos todos nuestros trabajadores, que en este caso son 5, a la producción, ya sea de camisas o de tartas, ¿cuánto es la producción máxima que va a tener esta economía? Si los 5 trabajadores se dedican a confeccionar camisas, vamos a tener hasta un máximo de 15 camisas producidas por esta economía. Porque cada trabajador dijimos que podía realizar hasta 3 camisas. Entonces, 5 por 3, 15. Entonces, ya no nos quedaría ningún factor de producción o ningún trabajador para realizar
tartas. Entonces, la economía de este país hipotético estaría elaborando o produciendo 0 tartas. Sin embargo, si decide utilizar 4 de sus factores de producción para la elaboración de camisas, estaría produciendo hasta un máximo de 12 camisas. 4 por 3, que puede hacer cada uno de ellos, sería 12. Y ya un trabajador estaría destinando para la elaboración de tartas. Y como un trabajador puede realizar hasta 4 tartas, podemos ya tener 4 tartas. Siguiendo, ¿verdad? Si se destina a 3 trabajadores para realizar camisas, tendríamos un máximo de 9 camisas, 3 por 3, 9. Y si en ese caso ya nos quedarían 2 trabajadores para realizar tartas, tendríamos un máximo de 8 tartas. Si vamos disminuyendo la cantidad de trabajadores que elaboran camisas, ya tendríamos 2 trabajadores y esos 2 trabajadores lo máximo de camisas que pueden hacer es hasta 6, porque cada uno, reiteramos, puede hacer 3 camisas. Y 3 trabajadores ya estarían dedicándose a elaborar tartas, que serían 12 tartas que puede ya elaborar esta economía o esta empresa. Y en el caso de que uno de ellos ya solo se dedique a confeccionar camisas, tendríamos 3 camisas y 4 de nuestros trabajadores estarían ya dedicando a la elaboración de tartas, tendríamos 16 tartas. Y en el último supuesto, en que ninguno de los trabajadores se dedique a la elaboración de camisas, tendríamos todo nuestro factor de producción dedicándose a la elaboración de tartas y tendríamos un máximo de 20 tartas. Con estos datos ya podemos nosotros realizar nuestra tabla de datos. Solamente ya vamos transfiriendo a las distintas opciones. La opción A, que todos los trabajadores se dediquen a hacer camisas, tendríamos 15 y 0 de tartas, ¿verdad? Y vamos colocando opción B, opción C, D, E, hasta F. Y luego esto llevamos a nuestro gráfico, ¿verdad? A la frontera de posibilidades de producción. Nuestro punto A, en donde todos los trabajadores se dedican a elaborar camisas, tendríamos un máximo de 15 camisas. Si ustedes ven, aquí nuestro gráfico fue llevando una dimensión de 2 en 2, entonces el valor 15 no aparece dibujado, pintado, pero nosotros sabemos que corresponde a la mitad entre 14 y 16. Y fuimos colocando todas las distintas opciones que tenía esta economía utilizando eficientemente sus recursos. Porque reiteramos, el concepto de frontera de posibilidades de producción nos muestra las cantidades máximas de producción de una economía utilizando eficientemente sus recursos. Luego, el ejercicio nos pedía ¿cuántas tartas podría consumir esta economía si estuviera dispuesta a renunciar a la elaboración de camisas? Sería 20 unidades de tarta, ¿verdad? Sería nuestro punto F, 0 de camisas y 20 de tartas. Entonces la respuesta sería, si esta economía estuviese dispuesta a renunciar a la producción de camisas, podría producir hasta un máximo de 20 tartas. Esa sería la respuesta correcta. Profe, Luego, ¿sí? si colocamos, por ejemplo, las tartas de forma vertical, va a salir diferente el gráfico, ¿verdad? No, va a ser la misma, la misma curva porque la pendiente va a ser negativa, porque la relación entre ambos valores, ambas variables, es negativa, ¿verdad? A medida que eso aumenta las camisas, va a disminuir las tartas y viceversa. A medida que aumentan las tartas, va a disminuir la elaboración de camisas, porque esta es un gráfico de frontera de posibilidades de producción. No va a variar, pero ahí sí tenés que tener en cuenta las opciones que vayas marcando correctamente, porque tu opción F en realidad va a ser ahí una A, ¿verdad? Entonces, por eso, eso fue lo que pasó en la anterior clase que yo les demostré, porque al pasar los datos a un Excel, invirtió la forma del gráfico
y las opciones entonces por eso quedaron invertidas, ¿verdad? Y no correspondía. El dato de la F aparecía como A y el dato de la A aparecía como la F, ¿verdad? Solamente eso tienen que tener en cuenta cuando grafican. Pero en este caso de relación para frontera de posibilidades de producción, el mismo resultado obtendrías, ¿verdad? Luego, el siguiente punto nos pide indicar qué puntos del gráfico representan una producción ineficiente. Dijimos también en la clase anterior que todos los puntos situados por debajo de la frontera de posibilidades de producción corresponden a una utilización ineficiente de los recursos o un despilfarro, porque la economía, pudiendo producir más con esos recursos que tiene, está produciendo una menor cantidad. Por ejemplo, en este punto que puse como ejemplo, la W estaría produciendo aproximadamente 4 camisas y 10 tartas, pudiendo producir mayor cantidad. Por ejemplo, cuando produce 10 tartas, podría llegar a producir incluso, no sé, 7 u 8 camisas aproximadamente, ¿verdad? Entonces, cualquier punto que esté por debajo de la frontera de posibilidades de producción es una utilización ineficiente de los recursos o un despilfarro. Y todos los puntos que están por encima de la frontera de posibilidades de producción corresponden a un punto inalcanzable con esos factores que está teniendo la economía en ese momento, ¿verdad? Si aumentan los factores de producción, podría ya ser un punto alcanzable, pero con los factores de producción con que dispone en ese momento, un punto por encima de la frontera de posibilidades de producción es un punto inalcanzable. Luego sigue el enunciado. Si la economía se encuentra en la misma situación que se describió anteriormente, pero se inventa un nuevo método para fabricar camisas, ahora ya en vez de producir el trabajador hasta 3 camisas, como máximo podría producir 5 camisas al día, sin mejorar la producción o fabricación de tartas. Nos pide mostrar la nueva frontera de posibilidades de producción y qué relación tendría esta nueva frontera de posibilidades de producción con la antigua, ¿verdad? Hacemos el mismo trabajo que anteriormente, ¿verdad? De multiplicar cada uno de los trabajadores por la cantidad máxima de producción, en este caso de camisas. Anteriormente teníamos 3 camisas, ahora tenemos que multiplicar por 5 camisas. 5 por 5 trabajadores, un máximo ya de 25 camisas. 5 por 4 trabajadores, un máximo de 20 camisas, y así sucesivamente. Y no varía la producción o elaboración de tartas porque no ha mejorado la forma de elaborar tartas, o sea, no tenemos un nuevo recurso, una nueva máquina que nos ayude a hacer más rápidamente las tartas, entonces por eso las tartas permanecen de la misma forma, ¿verdad? Aquí ya nos pone, solo varía la cantidad de camisas por trabajador, permaneciendo constante la producción o elaboración de tartas. Tenemos nuestra nueva tabla de datos en donde ya le vamos agregando la nueva producción de camisas, esto ya con las 5 camisas que puede elaborar actualmente cada trabajador, y realizamos nuestro gráfico, ¿verdad? Aquí ven ustedes que el gráfico que tiene ya los puntitos por encima corresponden a la nueva frontera de posibilidades de producción, ¿verdad? Anteriormente, cuando cada trabajador podía producir 3 camisas al día, teníamos un máximo de 5 camisas que podría producir cada trabajador. Y ahora ya tenemos una producción mayor en camisas, ¿verdad? Entonces ya tenemos hasta un máximo de 25. Si ustedes se fijan en la curva o el desplazamiento, mejor dicho, de la frontera de posibilidades de producción no es la misma en el punto F y en el punto A. ¿Por qué esto? Porque solamente ha mejorado la producción o la elaboración de camisas, y cuando toda nuestra economía se dedica a hacer solamente tartas, no varía la cantidad máxima de tartas que puede producir la economía. A medida que le vamos destinando un trabajador más que elabore camisas, ahí nos vamos dando cuenta que nuestra frontera de posibilidades de producción se desplaza más hacia la derecha, ¿verdad? Entonces,
la relación que tiene con la anterior es un desplazamiento, pero un desplazamiento no proporcional en todos los puntos, sino un mayor desplazamiento hacia la variable que nos muestra la elaboración de las camisas. Otro punto antes de que termine nuestro tiempo, les quería hablar sobre el costo de oportunidad, porque había inconvenientes también en este punto con el ejercicio anterior, ¿verdad? De cómo hallar el costo de oportunidad. El costo de oportunidad dijimos que es la cantidad de un bien o servicio que nosotros renunciamos para obtener otro bien o servicio, ¿verdad? Entonces, en el ejercicio que habíamos visto, anteriormente en la clase pasada, era una relación entre motocicletas y computadoras. A medida que nosotros queríamos aumentar la producción de computadoras, debíamos renunciar a una cierta cantidad de elaboración de motocicletas. En este punto, para pasar del punto B al punto C, renunciábamos a una cantidad de 2 motocicletas, ¿verdad? Porque en el punto B estábamos elaborando o produciendo 8 motocicletas y una computadora. Y si decidimos pasar a elaborar una computadora más o ya realizar ahora 2 computadoras, tenemos que renunciar a la cantidad de motocicletas que va a producir esta economía. Y la resta entre 8 menos 6 sería de 2 motocicletas a las que debemos renunciar para elaborar una computadora más, ¿verdad? En el ejercicio específico que ustedes tenían, la compañera que me consultó me dijo, profe, ¿yo cómo voy a saber si lo que tengo que restar es juguetes o alimentos? Es muy sencillo. Ustedes deben posicionarse sobre el valor que le está dando la consulta del ejercicio. Dice, calcular el costo de oportunidad de desplazarse del punto C al punto D. Entonces, ¿qué entendemos? Que la economía en este momento se encuentra sobre el punto C, o sea, está elaborando 7.810 kilos o toneladas de alimentos y 2.460 unidades de juguetes. Si está viendo la posibilidad de elaborar una mayor cantidad de juguetes, o sea, pasar ahora al punto D, ¿verdad? ¿Qué es lo que renuncia? ¿Qué es lo que disminuye? Y disminuye la elaboración o la producción de alimentos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de mencionar en nuestra respuesta, ¿verdad? Entonces sería el costo de oportunidad de pasar del punto C al punto D sería la resta entre 7.810 toneladas o kilos de alimentos menos 6.580, que nos da 1.230 kilos de alimentos que se está renunciando para aumentar la producción de juguetes. Y en este caso también es importante decir a cuántos juguetes más nosotros vamos a estar accediendo al renunciar esa cantidad de alimentos, ¿verdad? En principio, si ustedes hicieron en sus ejercicios solamente 1.230 kilos de alimentos, lo que se renuncia está correcto. Pero para que se entienda, también es importante decir cuántos kilos, o perdón, en este caso, cuántas cantidades más de juguetes es lo que nosotros vamos a estar elaborando o produciendo, ¿verdad? Al renunciar a esa cantidad de alimentos, ¿verdad? La respuesta completa sería, el costo de oportunidad de esta economía de pasar del punto C al punto D sería de 1.230 kilos de alimentos a lo que se renuncia para aumentar 800 unidades de producción de juguetes. Esta sería una respuesta total, pero si lo han hecho solamente hasta la cantidad de alimentos que se renuncia, también es correcto, ¿verdad? Entonces, de esta forma, yo quise un poco compartir con ustedes este repaso y cualquier duda, consulta, no duden en mensajearme, yo estoy disponible para poder darle la respuesta a ustedes. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que tengan?